Fíjate que estaba yo meditando acerca de varias cosas, pero algo que el Señor me ha como subrayado en mi corazón es la importancia que tiene que tú estés bien fundado y bien fundamentado en la obra de Jesucristo, la obra de Jesús. Diga conmigo la obra de Jesús. Porque el día de hoy hay tanto ruido, tantas voces, tantas palabras. Hay muchas de ustedes que inclusive se la pasan ahí metidos viendo conferencias en internet. Yo estoy seguro que habrá algunas extraordinariamente buenas, perfectamente bien dirigidas y enseñanzas increíbles, pero habrá otras que no estoy seguro. Y ahí es donde está la preocupación, porque de repente tú dices, ay, hablan de Dios, es de Dios, está hablando el Señor. Está bien, no todo lo que está ahí está bien. Ahora estamos con una dificultad. Yo me acuerdo cuando era niño, la gente decía, si alguien decía algo, una noticia, pasó algo, decía, pero es que salió en la tele. O sea, decir salió en la tele era como decir, es completamente cierto, ¿sale? Y no había manera de cambiar esa idea porque pues no era este tiempo de hoy, ¿no? Es decir, los medios de comunicación en ese tiempo estaban centrados y en la tele, en el radio primero, luego en la tele, ¿verdad? También antes un poquito ahí estaban los cortos que se hacían en el cine para hablar de las noticias mundiales. ¿Y qué es lo que llegaba? Pues lo que captaban las cámaras. Y luego estaba la tendencia de los que decían y bueno, un montón de cosas. El caso es que no es así, nunca ha sido así. Nunca es lo que se presenta en un medio lo que es la realidad, ¿verdad? Y por eso es tan importante comprender que la Biblia, diga conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. No cambia. ¿Sabe usted? Ya lo tuvimos hace unas semanas, una exposición amplia acerca de las Escrituras. No la voy a repetir, pero quiero que sepa que es confiable. Estamos hablando del libro de libros, milenios que tiene ya, ¿no? Entonces, mientras hoy día hay gente que puede caer en el engaño de decir, es que salió en el internet, ahora no es la tele, ¿no? Ahora salió en el YouTube, o salió en el Facebook, o salió en el Twitter, o salió en donde haya salido, ¿no? Y la realidad es que sí tenemos oportunidad de comprobar mejor las cosas porque podemos ver desde diferentes ángulos el mismo asunto, eso nos ayuda. Pero también es importante aprender a hacer eso y no dejarse llevar solo por lo primero que pasa o aparece, que nos ha pasado a todos. Llega una noticia y dice, wow, qué barbaridad, qué tremendo, qué está pasando. Y de repente ya cuando investigamos resulta que o no es cierto, o tiene mucho tiempo, o es de otro país. Y la verdad es que tenemos que tener cuidado con eso. Diga conmigo, tenemos que tener cuidado. Otra vez, dígalo. Jóvenes, especialmente ustedes se la pasan ahí metidos, tenemos que tener cuidado, dígalo. No estoy diciendo que no lo hagamos, estoy diciendo que tenemos que tener cuidado. Si a mí me aparece, yo también reviso y estoy ahí, me aparece un asunto, tengo que ver quién es la fuente, de dónde lo sacaron, por qué lo están diciendo, quién es la tendencia ideológica que está detrás de esa noticia, por qué está pasando. No sé si te has fijado, pero hay noticias que dependiendo de quién las publique es el tono que tiene. Hay quienes están en pro de algo o en contra de algo, ¿no? Y dependiendo de quién lo publique va a ser o a favor o en contra del mismo asunto. Eso no pasa con la Biblia. Diga conmigo, eso no pasa con la Biblia. Otra vez dígalo, eso no pasa con la Biblia. La verdad es la verdad. No es subjetiva. Dígalo, no es subjetiva. Lo que dice la Escritura es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿por qué es tan importante para ti y para mí eso? Porque estamos hablando de nuestra eternidad. Mientras estamos en este mundo, pues puede ser que sí, que no, y que pues ahí te la llevas campechaneando. ¿Por qué? Porque sabes que un día ya no vas a estar aquí. ¿Cuántos saben que un día ya no van a estar aquí? Si alguien no levantó la mano, levántasela. Porque si no lo sabía, se lo estoy informando. Ya, o sea, ya mueve los brazos, aunque sea, ¿no? La verdad es que no, un día no vamos a estar aquí. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Quién sabe? ¿Cuándo nos vamos a ir? ¿Quién sabe? ¿Cómo nos vamos a ir? ¿Quién sabe? Ya después de tantos años te puedo decir que sé que lo mismo puede morir un niño, que un joven, que un anciano, etcétera.
Lo ideal, lo mejor, lo maravilloso es que tengas una vida plena, larga, bendecida y que llegues al término de ella, ¿verdad? En la gracia de Dios. ¿Estás ahí? Pero si el Señor decide que es antes de eso, pues es antes de eso. Lo que sí es cierto, diga conmigo, lo que sí es cierto es que tengo que estar preparado en cualquier momento. Otra vez dígalo, en cualquier momento. ¿Es cierto o no es cierto? Lo felicito. Es verdad. Pues bueno, Jesucristo Dios hecho hombre vino a esta tierra con un propósito y ese propósito fue precisamente rescatarme. Di conmigo, rescatarme. ¿Sabes que hay mucha gente que ni siquiera sabe que tiene que ser rescatada? ¿Rescatarme de qué? Dicen algunos. Yo estoy bien, me la paso bien campechana, gracias a Dios no me falta nada, etcétera, etcétera, tengo salud. ¿Sí? Si no lo dicen, lo manifiestan. Y mientras más jóvenes son las personas, menos creen que tienen necesidad de cosas como estas, porque sienten que todo es perfecto, maravilloso y la vida está por delante, cosa que en términos reales, ¿verdad? Humanos, así es. Claro que siempre puede haber alguna intervención, de cualquier tipo. El caso es que Jesús vino para rescatar, para salvar lo que estaba perdido. Entonces, ¿estaba perdido algo? ¿Había algo perdido? Sí, claro. Yo estaba perdido. Yo estaba perdido. ¿Sabes cómo te puedo decir que estaba yo perdido seguramente? Porque aunque yo nací en este mundo como cualquier otra persona, de repente estaba yo parado en el mundo y no sabía de dónde había venido ni a dónde iba. Si eso no es estar perdido, imagínatelo, es como un mapa, ¿no? No sabes en dónde estás parado, no sabes de dónde veniste, ni sabes para dónde vas. Y alguien decía por ahí que si no sabe a dónde va, pues ya llegó. Pues porque no sabe a dónde va. Entonces da lo mismo en donde esté, es como que ya llegó. El problema es que no estamos hablando de caminos humanos o de ir a la tiendita de la esquina o al museo. Estamos hablando de la eternidad, diga conmigo eternidad. Y le quiero decir algo y sobre todo a los jóvenes. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Otra vez, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso quiere decir que no hay sombra de variación en Él, no hay sombra de variación. Nosotros podemos cambiar de apariencia, modas, colores, formas de hacer cosas, pero Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Vamos bien? Ok. Aquí hay una cosa que tienes que subrayar grandemente, porque es de lo que estamos hablando ahorita. Jesucristo es el único que pudo haber hecho el pago, haber cubierto el requisito, haber comprado lo que fue necesario adquirir y comprar. Solamente Él lo podía haber hecho. Solamente Él. ¿Por qué? Porque había una demanda de justicia. ¿Sabes qué es una demanda? ¿Alguno de ustedes ha tenido una demanda alguna vez? Legal, quiero decir. Si no sabes, a lo mejor tienes algún familiar que la haya tenido. Alguien, por la razón que sea, le levanta un pleito por lo que tú quieras y hace una demanda. Y le llega a esa persona esa demanda donde tiene que hacer todo un asunto para presentarse, para defenderse, para justificar, para exponer y lo que sea necesario para dirimir el problema que se haya suscitado. Pues quiero decirte que todos los seres humanos, todos, diga conmigo todos, sin excepción, todos los seres humanos estábamos condenados por el pecado. Eso estoy hablando en términos legales. Quiere decir que por el pecado, ya se los he dicho, pero lo quiero repetir hoy, podía llegar un acusador delante del juez, que es Dios, a decirle que estás condenado. ¿Por qué? Por esto que hiciste, por esto que dijiste, etcétera. Y todos hemos pecado. Todos. Que te quede claro, por favor, no es para culparte, es para enseñarte. Todos hemos pecado. Y como todos hemos pecado, la condena era la muerte. El precio del pecado es el precio del pecado es Entonces,
prácticamente, si no hay alguien que haga una labor legal para sacarnos de eso, estamos condenados, estamos perdidos. ¿Ya entendió? Condenación, perdición, van de la mano. ¿Y cuál es el juicio o cuál es el decreto? Pues una muerte eterna. ¿A qué se refiere con la muerte eterna? Porque la gente ya ni entiende eso, ya le da lo mismo. No, espérate, no puede ser. Hay una parte en tu interior, todos la tenemos, que nos dice que no puede ser que la vida y el mundo sea solamente este tiempo que puedes vivir en esta existencia que conocemos. Más fuerte en algunos, más silenciosa en otros, pero todos tenemos esa conciencia, como de decir, ¿qué habrá después? ¿Qué viene después? Y lo más terrible es cuando hay un grupo de gente que se inventa una idea de lo que puede pasar después de que se muere. Eso a mí me aterra. Cuando empiezo a oír personas que sacan de quién sabe dónde una serie de ideas impresionantes, no tienen ningún fundamento, se las imaginan. Ojalá fuera así de fácil, que uno dijera, bueno, yo cuando me muera quiero que pase esto después de que yo me muera allá, donde sea que me vaya a ir, y hagan un dibujo, ¿verdad? Con palabras y un libro y lo que tú quieras, y así como lo describes, así fuera. Pero ¿qué crees? Eso es un engaño. Eso no es así. Porque ni yo me creé a mí mismo, ni termino con mi vida, ni sé para dónde voy si no tengo cuidado. ¿Está usted ahí? Ponga atención, eso es serio. Tan serio es que hasta el día de hoy la gente hace ritos cuando la gente se muere, cuando un familiar se muere, cuando muere alguien cercano, hacen una serie de rituales tratando de acomodar emocionalmente, obviamente, la tragedia de perder a alguien que siempre lo será, un dolor impresionante cuando alguien que ama se va, pero eso no tiene nada que ver con la eternidad, ni tampoco tiene que ver lo que yo haga, yo que estoy aquí vivo, por el que ya se murió. Eso ponle atención porque algunos de ustedes ni siquiera están conscientes. Yo vivo, no puedo hacer nada por el que ya se murió cuando ya se murió. Dígalo conmigo, yo vivo, no puedo hacer nada por la eternidad del que ya se murió. Si ya se murió y yo no hice nada, no puedo hacer nada. Pero di, yo vivo, sí puedo hacer algo por la eternidad de alguien que todavía está vivo. ¿Ya se fijó la diferencia? Y lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, la Escritura, es que es a través de la predicación del Evangelio, es decir, la obra completa de Jesús, que la persona puede recibir en su corazón, en su mente y en su espíritu, que hubo alguien que pagó el precio por él o por ella, y que si esa persona lo acepta, lo recibe, escucha por favor, lo confiesa, lo declara, entonces se activa de parte de Dios un rescate, algo que llamamos salvación. Jesucristo nos salva, nos rescata con su nombre, con su autoridad, con su sacrificio, con su sangre, paga el precio. Ahorita lo vamos a leer. Con su sangre pagó el precio, de tal manera que el que vivo acepta, reconoce, recibe la obra de Jesús, entonces pasa algo sobrenatural, poderoso. Porque dice la Biblia que cuando uno recibe y acepta a Cristo, pasa de muerte a vida, de tinieblas a luz. ¿Estás ahí? Pero es un acto voluntario y consciente. Diga conmigo, es un acto voluntario y consciente. ¿Sabe? Lo más difícil para nosotros los seres humanos es tratar de comprender que no podemos pagar el precio por nuestra salvación. Eso es bien difícil de comprender. Diga conmigo, es difícil de comprender. Sí, es cierto, es difícil de comprender. ¿Por qué? Porque es un regalo. ¿Quién paga por un regalo? Es un regalo. ¿Quién paga por un regalo?
Entonces, lo complicado, y ese es el mensaje de que quiero afirmar con mucho cuidado contigo. Quiero que quede claro para todos, por favor. La salvación, el rescate, ya lo pagó alguien por ti. Tu salvación, tu eternidad, para que no te vayas al infierno, que es lo que merecemos. O sea, yo merezco el infierno si alguien no hace algo por mí, porque soy un pecador. A ver, yo sé que ya sabes eso de mí, pero quiero que lo digas de ti. Otra vez te pasó igual. Ay, sí, pastor, qué pecador es usted, se va usted al infierno si no se arrepiente. Sí, sí, yo sé que eso pasa conmigo, pero ¿qué de ti? Pues lo mismo. Si alguien no hace algo por ti, tú no tienes manera de ser rescatado. No hay manera, tú no puedes pagar eso. ¿Estás ahí? El problema es que a veces cuando ya estás en esto o quieres conocer de Dios, crees que puedes hacer algo para agregarle al sacrificio de Jesús, a la obra de Jesús, o pagarle a Dios algo por lo que Él hizo. Eso no se puede y no se debe tampoco. Ofendemos a Dios si pretendemos pagarle. Ay, me voy a portar bien porque quiero caerle bien a Dios. O sea, sí tienes que portarte bien, pero no es porque quieres caer bien a Dios, es porque has nacido de nuevo. La vieja naturaleza ya no puede estar gobernando tu vida, tiene que estar gobernando la nueva naturaleza. Si alguno está en nueva, es las cosas viejas, he aquí, hechas nuevas. Entonces, no es que te portes bien porque quieres caerle bien a Dios y qué buena onda, no. Y se los digo con todo conocimiento y causa, Yo he estado batallando con algunas personas de la congregación porque vienen, escuchan, se sientan, reciben la palabra y no sé qué, y cuando actúan allá afuera, haz de cuenta que no hubieran oído nada. Haz de cuenta que no hubieran oído nada. Es decir, vuelve a fornicar, vuelve a mentir, vuelve a engañar, vuelve a hacer tranzas. Oye, espérate, ¿qué es lo que no te ha quedado claro? Si alguno está dígalo, Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Las cosas viejas, he aquí, todas son. Dile a la persona que a tu lado, todas son hechas nuevas. Te voy a decir un secreto. Sí tienes que colaborar. Porque tu vieja naturaleza quiere seguir haciendo lo mismo. Pero la nueva, que es la de Dios, tiene el apoyo y el respaldo de Dios y te ayuda para que no sigas haciendo lo mismo. ¿Estás ahí? Sobre todo porque nosotros no le pagamos nada a Dios por la salvación. Es un regalo de Dios. Pero yo quiero que tú aprendas algo. Mira, vamos a leer algo acá en Hebreos, por favor, capítulo 9. Me fascina el libro de Hebreos, se me hace increíble. Y el capítulo 9 habla de cosas muy interesantes. Ahorita no lo vamos a meter por ahí, pero hace un recordatorio de cómo el sumo sacerdote tiene que entrar, ¿verdad?, a un lugar especial en el santuario y tiene que haber hecho sacrificios, ¿verdad?, para que pudiera justificarse el mismo sacerdote y presenta sacrificios. Cuando digo presenta sacrificios, quiere decir que literalmente hay un animal que lo degüellan, le sacan la sangre, le derraman la sangre, lo destazan y lo ponen en un altar a quemar el animal, una especie de asador. Hay ciertos sacrificios que consumen completamente al animal, es decir, hasta las cenizas, y hay otros que se quema la carne y se puede usar parte de la carne, pero siempre el sacrificio significa derramamiento de sangre. Diga conmigo, siempre significa derramamiento de sangre. Eso es lo que significa la palabra y el hecho. Entonces está hablando ahí el autor del libro de Hebreos y está hablando de cómo era todo este proceso. Y entonces habla de cómo entra al lugar santo, el lugar santísimo y cómo tiene que hacer todas estas cosas y la sangre de los becerros, cómo tiene que ser esparcida y todo esto. Bueno, en el verso 23, desde el 22 para que entiendas lo que te estoy diciendo, dice, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? A ver,
Vamos otra vez. ¿En dónde estamos? En Hebreos capítulo 9. Saque su Biblia, aunque sea electrónica, por favor. Hebreos capítulo 9. En el verso 22, según lo que le acabo de decir, dice, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Dígalo fuerte. Con sangre. Y sin derramamiento de qué? No se hace qué? Remisión. ¿No? No se hace remisión. No se quita. Esto es la ley. Acuérdense que la ley, según la misma escritura ahí en el libro de Hebreos, es sombra de lo que había de venir. Diga conmigo, el Antiguo Testamento, la ley, es una sombra de lo que había de venir. Es importantísimo que eso tú lo sepas. Luego en el verso 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿por qué dice las figuras de las cosas celestiales? Porque el tabernáculo era una figura de lo celestial. Moisés, diga conmigo, pues todo esto se lo estoy diciendo porque algunos lo saben, pero otros no. Diga conmigo, Moisés vio en el cielo el tabernáculo celestial e hizo un modelo en el mundo natural. El tabernáculo natural era una figura del celestial. ¿Ya quedó claro? Entonces, cuando aquí dice que es necesario que las figuras de las cosas celestiales, hablando de eso que le dije, fueran purificadas así, el verso 23, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Obviamente está hablando de algo muy diferente. Una cosa es el sacrificio de los animales para eso y otra cosa es lo que va a pasar con Jesús en el cielo. Porque dice aquí, ahora sí, en el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Entonces quiere decir que no entró en el tabernáculo ni tampoco en el templo humano de piedra cuando murió, sino que se presenta, dice aquí, dice que entró hecho de mano, sino figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fíjate qué importante, Jesús va a la cruz del Calvario, ¿estás conmigo? Derrama su sangre, tú ya lo sabes, hasta la última gota, y Él va a ser sepultado. Pero como no tiene pecado en sí, digo conmigo, Jesús no tiene pecado. La muerte no lo detiene. Apréndetelo bien, por favor. Como Jesús no tiene pecado, dígalo. La muerte no lo detiene. Por eso resucita. Esto es doctrina básica. Jesucristo resucita porque no tiene pecado. Con ese hecho, con ese acto, Él vence a la muerte. Vence a la muerte. ¿Por qué? Porque el precio del pecado es no hay pecado, no hay. Por eso, aunque físicamente fue destruido su cuerpo, no podía quedarse muerto. Por eso resucita. ¿Estás ahí? Sí, pues, súper importante. Porque en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, ¿verdad?, se presentaba, hacía sacrificios para cubrir el pecado del pueblo, para hacer las obras, para poder estar tranquilos delante de Dios, pero nunca quita el pecado del mundo. Hasta que aparece Jesús y lo ve el Bautista lleno del Espíritu Santo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apréndetelo, por favor, porque todavía falta algo muy importante. Entonces Jesús se presenta delante, ¿verdad?, del Padre, de Dios mismo, el Padre, pero se presenta con su propia sangre, no con otra. Mira, vamos a leer. Dice, porque no entró Cristo en el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Para qué se presentó Dios? ¿Para qué se presentó Jesús ante Dios? ¿Ya lo leyó? ¿Por quién se presentó? Está haciendo la obra, fíjate qué interesante, está haciendo la obra del sumo sacerdote.
Pero lo interesante es que a la vez la hace con su propia sangre, no con la sangre ajena. El sumo sacerdote mataba un animal y presentaba primero ofrendas y sacrificios por él y luego por el pueblo. Aquí dice que Jesús se presenta no en el humano, sino en el celestial, con su propia sangre. ¿Por quién? Por nosotros, por mí. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Ya le quedó claro? ¿Por qué? Porque si se derramaba la sangre del sumo sacerdote, pues esa era la última, ¿no? Tenía que ser a fuerza con sangre ajena. Y no lo podía hacer una sola vez porque no era un sacrificio perfecto. Tenía que hacerlo cada año. Diga conmigo, cada año. Para los que no lo comprenden del todo o no lo han unido en su corazón, el Yom Kippur, que es el día de la expiación, es precisamente lo que está narrando aquí Hebreos. Una vez al año el sumo sacerdote presenta sacrificios por el pueblo. Pero Jesús hizo un sacrificio perfecto. Diga conmigo, perfecto. Una sola vez y para siempre. Dígalo otra vez, una sola vez y para siempre. Ahora, eso que le digo una sola vez y para siempre significa es todo suficiente. Dígalo, es todo suficiente. No le puedo agregar nada. Dígalo, no puedo agregarle nada. No importa cómo me porte, yo no le puedo agregar a eso. No importa, si me porto muy bien, qué bueno, felicidades. Así debe ser. Pero no le estás pagando nada a Dios con tu comportamiento. No le pagas a Dios con tu comportamiento. Dile a la persona que está a tu lado, no le pagas a Dios con tu comportamiento. No puedes pagar la sangre de Cristo. No puedes pagar la sangre de Jesucristo. No puedes. Lo único que tienes que entender es que es todopoderosa, es perfecta y solo tienes que recibir el beneficio de la sangre derramada. Eso es lo que, cuando tú lees en el Evangelio la narración de la obra de Jesús en la cruz, de cómo fue a la crucifixión y cómo fue golpeado y cómo derramó su sangre y todo eso terrible, lo que tienes que hacer es acordarte que alguien hizo algo por ti. Suficiente, más que suficiente. Digo, amigo, más que suficiente. Así que no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, está hablando de Cristo, desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Diga conmigo, para quitar de en medio el pecado. Otra vez, para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántas veces lo hizo Jesús? ¿Cuántas veces? Suficiente, más que suficiente. Entonces dice el verso que sigue, y el verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. También esto es doctrina básica. ¿Cuántas veces mueren los hombres? Entonces esto tiene que quedarte claro a ti, cristiano, que no hay manera de que tú creas en nada que se le parezca a la reencarnación. Porque ¿cuántas veces muere el hombre? Inmediatamente viene él. ¿Ya? No tienes que andar buscando porque sí, no, que a mí me dijeron, que mi abuelita, que el libro, que la persona. La Biblia claramente dice, y esto es una cosa absolutamente fundamental, que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para venir a este mundo y que fue a hacer una obra en la cruz para derramar su sangre. ¿Cuántas veces? Y para siempre, ¿verdad? Y dice que así está dictaminado para el hombre. Apúntale si quieres saber el versículo, porque luego como no lees, no pones atención, y si sí lees, subráyalo. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido
una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y dice que aparecerá, otra doctrina básica, ¿por cuánta vez? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aunque no es el tema de hoy, acuérdate de este versículo, porque dice que Jesús va a regresar. ¿Sí o no? Pero dice algo muy importante, sin relación con el pecado. Nada más voy a dejar un paréntesis aquí. No va a venir como vino la primera vez. La primera vez se hizo hombre y anduvo entre nosotros y todo lo que tú quieras. En esta segunda ocasión dice la Escritura que va a venir de otra manera. Viene rápido, como ladrón en la noche, describe la palabra, como un rayo que aparece en el cielo, va a ser súbito, va a decir, vámonos, y se va a llevar a los suyos. Así va a venir. Esa es la segunda venida de Cristo. Bueno, el arrebatamiento, para decirlo mejor. Después hablamos de la escatología, porque la segunda venida de Cristo es más amplio que lo que acabo de decir. Pero viene así por su iglesia. Viene por segunda vez para llevarse a su iglesia. ¿Por qué sabemos que es su iglesia? Porque son los que esperan en Él. Hay dos tipos de personas, los que están vivos en ese momento y los que están durmiendo o muertos, esperando en Cristo. Todos los que recibimos a Jesús, si llegamos a ese momento donde dormimos o morimos en este mundo, estamos esperando la venida de Cristo. Y si estás vivo cuando eso pase, estamos esperando la venida de Cristo. ¿Sí o no? Muy bien. Bueno, pero no queda todo ahí. Nada más quiero recalcar lo que estamos diciendo porque es importante. Estamos diciendo que Jesús murió ¿cuántas veces? Pero dice que cargó sobre sí el pecado de muchos. Hubo un momento en la cruz donde todo el pecado de nosotros estaba sobre sí. Se hizo pecado sin haber cometido pecado. Es lo que significa. O sea, lo cargó. No es que lo haya cometido, es que lo cargó. ¿Sí? Para que en su cuerpo, él es vicario. Vicario significa sustituto. Él toma el pecado tuyo, el pecado mío y lo lleva sobre sí. Y al derramar su sangre queda pagado el precio porque esa sangre que es limpia, ¿verdad? Es como que la hubiera recogido, si me permites decirlo, y se presenta delante del Padre como lo hacía el sumo sacerdote, siendo Él el sumo sacerdote nuestro. Eso lo dice Hebreos también, no lo vamos a leer ahorita. Y se presenta delante del Padre para justificar a todos aquellos que creamos en Él. ¿Puedes decir amén? Es cuando yo, al aceptar a Cristo, digo que yo he sido justificado por la obra de Jesús, porque Él hizo eso, llevó el precio, su propia sangre, se presenta delante del Padre, paga el precio, y eso, cuando yo lo creo, cuando yo lo recibo y lo acepto, me lo apropio, eso, la obra de Jesús me justifica. ¿Puedes decir amén? Ahora, además quiero decir una cosa, cuando yo acepto la obra de Jesús, que es un acto voluntario y consciente, ocurre algo sobrenatural en mi vida. O sea, no es solamente, repito algo porque fui a un lugar y me dijeron y entonces oí, no. Hay algo que pasa en el Espíritu. Yo nazco de nuevo. Nazco de nuevo. Dilo, nazco de nuevo. Por eso el bautismo es tan importante. ¿Por qué? Porque yo me identifico con la muerte de Cristo y con su resurrección. Porque yo nací de nuevo. Es como los bebés, están en agua. Cuando están en el vientre de su madre, se rompe la fuente y salen a la vida. ¿Sí o no? Así es como funciona. El bautismo es algo parecido. Estabas ahí o estás ahí en el agua, ¿verdad? Y sales a una nueva vida. Ese es el testimonio, ese es el símbolo que significa el bautismo para los que todavía tienen alguna duda de cómo es esto. Vamos a ir al libro de Romanos, por favor. Vamos al capítulo 3, si es que no lo tengo mal. Ajá. Ok, sí, capítulo 3. Vamos al verso 9 del capítulo 3.
Y está hablando Pablo y habla mucho de los judíos y de los gentiles y quiénes son mejores, y si es, porque algunos decían que unos eran mejores que otros. Pero dice Romanos capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles. Cuando tú leas la palabra gentil en la escritura, en la versión Reina Valera, que es la que usamos casi siempre, se refiere a todas aquellas personas que no nacieron judías. Entonces, cuando habla de gentiles, habla de cualquier otra persona que no es judía. ¿Ok? Bueno, entonces dice que está acusando tanto a judíos como a gentiles, o sea, a todos. Diga conmigo a todos. Que todos están bajo pecado, ya lo dijimos, pero lo estamos leyendo aquí con el apóstol Pablo. Y dice, como está escrito en el verso 10, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Y empieza a decir, esto es la escritura. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Esto que estamos leyendo está bajo la ley, lo que estamos recordando, o el apóstol Pablo está recordando, está bajo la ley. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así es como está el mundo antes de que venga Cristo, bajo una maldición, bajo condena. ¿Sale? Dice que esto es muy importante, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por eso te he estado diciendo que no podemos hacer nada para pagarle a Dios. Yo no me puedo justificar por lo que yo hago delante de Dios. Apréndetelo. Iglesia, ya es tiempo que lo tengas claro. Las buenas cosas que hacemos, las buenas obras que hacemos, es por gratitud a Dios. No estamos pagando ni abonando nada. ¿Estás ahí? Y yo no puedo seguir haciendo mal porque ya nací de nuevo. O sea, mi buen comportamiento no es porque me estoy tratando de obligar a mí mismo a ser buena gente. Es porque yo ya no soy la misma persona. ¿Estás ahí? Si yo acostumbraba a decir palabrotas, de repente me empiezo a sentir incómodo diciéndolas cuando ya le recibí a Cristo, porque ya nací de nuevo, no me puedo sentir igual de cómodo, y no es porque alguien me diga, deja de decir eso, sino que adentro de tu corazón, como ya estás buscando, como ya estás en una cosa nueva, ya no te sientes cómodo. Estoy poniendo un ejemplo, dije palabrotas por decir algo, pero cualquier cosa que no corresponde a la nueva naturaleza, ya no puedes seguir haciéndola con libertad, porque ya no eres la misma persona. Y no es porque haya un gendarme atrás de ti con un látigo diciéndote, pórtate bien. Es porque la conciencia, es porque la nueva naturaleza, es porque el Espíritu de Dios te empieza a mover y te empieza a agitar y te empieza a convencer de pecado y te dice, basta, ya no sigas haciendo las mismas cosas. Y a lo mejor en tu naturaleza todavía estás ahí débil y te andas cayendo y te caes, pero ya no te sientes cómodo haciéndolo porque ya no es parte de ti. Es esa lucha que hay con tu espíritu que ya está sumergido en la presencia de Dios y tu carne que todavía está como batallando para ser liberada de las costumbres y de los pecados en los que vivías. ¿Estás ahí? Perdón, ¿vamos bien? Ok. Verso 20, como dije ya, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento o es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué hace la ley en el ser humano? Hacerle consciente del pecado. Dígalo, la ley hace al ser humano consciente del pecado. Es lo que dice la Escritura claramente. O sea, antes de que la ley fuera establecida, la gente hacía lo que se le pegaba la gana, había algo de conciencia y eso era todo. Viene Dios, se le manifiesta a Moisés, le da la ley,
Y la ley se da para que todo el pueblo de Dios primeramente y luego todos los demás conozcan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. O sea, la ley señala el pecado. Antes, cuando no había ley, había muchas formas de decir, bueno, es que yo no sabía y no sé qué, pero cuando ya existe la ley, eso ya no se puede. Y podemos resumir la ley en los 10 mandamientos, ¿no? ¿Sí o no? Los 10 mandamientos no están prescritos. Los 10 mandamientos para los cristianos están grabados en su corazón por el Espíritu Santo. Dios es el que te dice que lo tienes que honrar por sobre todas las cosas. Dios es el que te dice que tienes que honrar a tus padres. Dios es el que te dice que no codicies, que no mates, que no robes. ¿Estás ahí? El cristiano nacido de nuevo tiene los principios de Dios grabados en su corazón. Por eso es que no puedes hacer lo que quieres. Si naciste de nuevo, tu espíritu, el Espíritu de Dios en ti y la conciencia fortalecida por Dios ya no te deja hacer lo que sea. Y Él te convence de pecado, de justicia y de juicio. Es lo que dice la Escritura del Espíritu Santo. Ahora, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, fíjate bien, la que justicia de Dios testificada por la misma ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Escucha esto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Estás ahí? Se me quedan viendo con cara de ¿qué está hablando, pastor? ¡Qué bárbaro! Me impresiona. Lee. Resulta que todo es la justicia de Dios. Pero la justicia, ¿qué significa? Vamos en términos humanos. Si a ti te roban algo, tú tienes que ir a presentar, vamos a decirlo en términos ideales, ¿verdad? Te roban algo, vas y tienes que ir a presentar un acta de que te robaron lo que te robaron. ¿Sí o no? Y normalmente te piden que justifiques o que tengas algún documento que compruebe que eres el dueño de lo que te robaron. ¿Sí o no? Y se supone que las autoridades deben de hacer lo conducente para tratar de recuperar lo que se te robó y te lo regresen. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué pasa cuando tú sabes o conoces o aprendes que no te va a ser regresado lo robado? ¿Qué sientes? Frustración, impotencia, enojo, y finalmente es una ¿in qué? Injusticia. Entonces, es para que entendamos por qué habla de la justicia de Dios. Ya dijimos que todos hemos pecado, todos estamos condenados por el pecado, ¿sí o no? Si no viene alguien y hace algo para pagar a la ley lo que yo debo, yo estoy condenado. Viene Jesús y hace la obra. Por eso habla de la justicia de Dios, porque Dios hace la provisión de lo necesario para cubrir lo que había de demanda en tu contra. Había una demanda en contra tuya y en contra mía. Y tú no tenías manera de pagarla. No tenías forma. No importa cuánto dijeras, hicieras, sufrieras, trataras de moverte para acá y para allá, no había manera, no la hay. La única manera es a través de la misma obra de Dios que proveyó para pagar. Y esa obra es la obra de Jesucristo. Por eso habla que por medio, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acabamos de leer en Hebreos cómo fue la operación. Lo acabamos de ver. Gracias a la operación de la obra de Jesús, ahora los que creemos en la obra de Jesús, los que recibimos la obra de Jesús, entonces el Señor a través de esa obra paga, justifica,
El precio fue pagado por ti y por mí en la obra de Cristo. Lo voy a estar repitiendo hasta que te quede claro. No es por mis obras, dilo. No es por mi capacidad, no es por portarme bien, es por aceptarlo. Es un regalo, es gracia. Ahora, vamos a decirlo de otra manera para que quede más claro. Es el plan de Dios. Así lo planeó Dios. Así quiso Dios. Vamos a decirlo de esta manera. El Todopoderoso, dígalo, el Todopoderoso, el creador de todo lo que existe, el dueño de todas las cosas, quiso regalarnos la salvación, haciendo todo lo necesario legalmente para que fuéramos liberados de la muerte eterna y del pecado. ¿Puedes decir amén? Den un aplauso al Señor o algo, ¿no? Pero de veras, con ganas. Tu manera de aplaudir me dice mucho. Mucho me dice. ¿Sabes por qué la insistencia de Dios con esto? Porque el Señor te conoce y sabe qué difícil es para ti tratar de asimilar que tú no puedes hacer nada más que recibir el regalo. Lo natural, lo humano, lo que ocurre es que tratas siempre de hacer cosas para caerle bien a Dios, para acercarte, y a veces hasta en tu forma de actuar. Fíjate, dices, hay gente que dice todo el tiempo, no que no lo hagas, yo también lo hago, yo también pido que oren por mí, pero hay veces que una persona nunca lo hace por sí misma porque nunca se siente digna ni apropiada. Por favor, ore por mí, 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 por favor, ore por mí. Y dice, ¿a qué horas empiezas tú? ¿A qué horas entiendes quién eres? ¿A qué hora recibes lo que eres? ¿A qué horas aceptas que tú también eres un hijo de Dios y que la misma gracia está sobre ti? Esa es la diferencia. Hay gente que no sale de la idea de que no, es que yo sí soy malvado y pecador. Pues ya arrepiéntete. Ya, acepta la obra de Cristo, recibe la salvación, cambia de vida, pero no porque lo decides, porque lo aceptas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo me tengo que asumir una vez que recibo a Cristo que ya no soy la misma persona. Si los demás lo creen o no es su problema, yo ya no soy el mismo. Por definición, es lo que dice la Biblia. ¿Y la Biblia qué es? ¿La palabra de quién? ¿Y Dios es mentiroso? Dios es verídico. ¿Y su palabra es verídica? Entonces es cierto. Entonces el problema en dónde está cuando no ocurre. ¿Dónde está el problema? Por eso el Señor nos dice en otras partes de la Escritura que no endurezcamos el corazón, que no seamos de dura servir, que no seamos necios, que recibamos, que seamos sencillos, que seamos humildes. ¿Por qué? Porque es la única manera. Si no te rindes, si no te humillas, si no reconoces tu debilidad, no puedes aceptar el regalo. El orgullo rechaza el regalo. Dilo, el orgullo rechaza el regalo. El que cree que lo puede hacer por sí mismo rechaza el regalo. ¿Ya entendiste? Volvamos ahí. Apréndase las Escrituras para que sepa dónde están. Verso 23, bueno, desde el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Acuérdate que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. Entonces, la fe en Jesucristo está claro que no tenía yo que estar presente enfrente a la hora que Él derramó su sangre y fue resucitado, porque eso no es la fe. La fe es que yo lo estoy creyendo aunque no lo haya visto con mis ojos. ¿Sí o no? Es Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Está más claro? Por medio de la fe en Jesucristo. Yo no lo tuve que ver con mis ojos para creerlo.
y yo lo creo. Más bienaventurado aquel que sin haber visto, ¿qué? Creyó. Es lo que le dijo Jesús a Tomás. Tuvo la misericordia del Señor de decirle, mira, Tomasito, ven, mete tu manita aquí, mete tu manita aquí, mete tu manita aquí. ¿No? Y yo creo que se desmayaba Tomás ahí. Y entonces le dice a los demás, bienaventurados aquellos que sin haber visto, creyeron. Y eso era para ellos, pero también para quién. Para nosotros. Yo no tengo que ver para creer. Esa es una sustancia divina. Esa es la fe. Es la diferencia. La gente que todo el tiempo está buscando solo ver, no está realmente accionando la fe. La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En este caso, de la obra de Cristo. Para que todos los que creen en Él, dice, porque no hay diferencia. ¿Qué no hay diferencia? Pues que toda la gente está destituida, dice la Escritura. Ya lo estamos leyendo ahí en el verso 23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, ¿cómo? Dígalo. Otra vez. ¿Ya entendió que es un regalo? La palabra gratuito, ¿te dice algo? Gratis. No lo pago. Es un regalo. ¿No? Dice gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando dice que lo puso como propiciación, tenemos que ir automáticamente a esa figura celestial que es la caja dorada, ¿verdad? Del arca del pacto, y encima hay una charola que se llama el propiciatorio. Cuando la sangre del sacrificio era acepta, el sumo sacerdote la colocaba en el propiciatorio, en uno de los dos lados, tiene dos lados. En uno de los dos lados colocaba la sangre del sacrificio, y si todo estaba bien era propicio. Pero dice la Biblia que Jesús se presenta delante del Padre y Él derrama su sangre y es propicio. O sea, fue aceptado en ese lugar como suficiente. Por eso dice, todo está relacionado. Estamos en Romanos y estamos en el libro de Hebreos y por supuesto estamos en el Antiguo Testamento hablando al mismo tiempo con esta escritura. Es dimensional, la Biblia es así. Si la conoces, automáticamente te estás yendo al Antiguo Testamento, cómo eran los sacrificios, te estás yendo al libro de Hebreos, recordándolos, y te estás yendo a la explicación que da el apóstol Pablo por el Espíritu Santo para que todos los que lo están escuchando lo puedan comprender y recibir. A quien Dios puso como propiciación por medio de la sangre, de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasar por alto es impresionante. Es como cuando dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados o cubre todos los pecados. Eso significa pasar por alto. Eso significa misericordia. Significa no voy a tomar en cuenta lo que hiciste. Es como si nunca lo hubieras hecho. Es lo que significa pasar por alto. No lo voy a tomar en cuenta. Es como si nunca lo hubieras hecho. O sea, el hecho de que te metas en la forma como estoy hablando de parte de Dios. Dios te dice, es como si tú te metes en la forma que yo inventé, que yo creé para que tú fueras justificado, yo paso por alto tus pecados. Quedas justificado si crees en la obra de mi Hijo Jesucristo, dice el Señor. ¿Ya me entendiste? Te estoy hablando en primera persona. El Señor dice que si creemos en el sacrificio de Cristo como Él lo planeó y lo aceptamos, somos justificados y pasa por alto nuestros pecados. Oye, dar un aplauso o algo al Señor, ¿no? Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias por la obra que hiciste por mí. Gracias. Es lo menos que yo puedo hacer. Gracias, Jesús. Es tremendo. Si la gente comprendiera lo que implica la gracia de Dios, simplemente correrían a la salvación. No estarían así, no, es que yo, quién sabe qué, no, es que todavía no estoy listo, no. Esas son pues tonterías.
El no querer dejar la vida pasada es solamente postergar y podría llegar a perder la eternidad por estar jugando con eso. Entonces no es cualquier cosa. Entonces dice que pasa por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es justo? Dios. ¿Quién es justo? Jesús. ¿Y quién es el que va a justificar? Jesús. ¿Y a quién va a justificar? A los que creemos. ¿Es lo que está diciendo? Yo, si creo, soy justificado. Porque dice que es el de la fe en Jesús. Si yo creo en Jesús, en su obra, soy justificado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es lo que dice. Y es lo que está diciendo Dios. Eso es lo que Él quiere comunicarnos. Así es como Él actúa. Esa es la manera como Él piensa. Esa es la forma como Él ve las cosas. No es la nuestra. No es donde estamos latigueando, ya mira y no sé qué, y duro y dale. Espérate, no. Es gracia. Una gracia transformadora. Di conmigo, una gracia transformadora. Sí, porque al recibirlo, yo soy transformado. Esa es la evidencia de que lo recibí. Ya lo dijimos varias veces. Si alguno está en nueva criatura, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿hay transformación o no hay transformación? ¿Hay transformación o no hay transformación? De hecho, la palabra griega que se usa en esas partes es metanoia, como metamorfosis. ¿Te acuerdas de esa palabra? La metamorfosis es una estructura de un animalito que en el caso de una oruga se arrastra, ¿verdad? Entra en un capullo y hay una transformación y sale en otro animal diferente. Eso se llama metamorfosis. Bueno, cuando habla de esto, dice la palabra metanoia. O sea, cambia radicalmente lo que éramos y nos convierte en otra cosa. Entonces, cuando venga alguien a decir de un cristiano genuino, no, pero es que tú robabas, mentías, no sé qué y no sé cuánto, y yo te conozco porque quién sabe qué. Claro, eso era lo que yo era. Y es la verdad. Yo no voy a negarlo, es la realidad. Pero cuando Jesucristo vino a mi vida y yo le entregué mi vida, he sido transformado, porque fui justificado. Amén. Esta es poderosa palabra. Fíjate que esto es pura doctrina, fundamental, básica. Tú debes de tener esto tan claro como te lo estoy diciendo. Te estoy dando escrituras para que sepas dónde encontrarlo. Hay muchas más de esto, porque la Biblia habla de Jesús. ¿Sabes? Toda la Biblia habla de Jesucristo. Para que un libro de la Biblia se pueda reconocer como que es auténtico, tiene que hablar de Jesús en alguna forma, en alguna dimensión. Quiero que sepas. Entonces, toda la Biblia habla de Jesús. Cuando habla de que en el Antiguo Testamento y las cosas antiguas y las figuras de lo celestial, todo está refiriéndose a lo antiguo y todo está refiriéndose a lo que venía después, que es lo que estamos viviendo nosotros. Nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. Dígalo. ¿Qué es lo que estamos explicando? Lo que te estoy explicando ahorita, eso es vivir en la gracia. Yo no le pagué a Dios nada para que me justificara. Yo no le pago nada para justificarme. Yo lo recibo, lo acepto. Lo que hago, dice la Biblia que Dios preparó las buenas obras para que anduviéramos en ellas. Y a veces yo me imagino, eso es una cosa que yo me imagino, así lo veo yo, ¿verdad? Es como que Dios te justifica, te limpia y todo, y como todavía te va a dejar en este mundo, te pone a hacer cosas lindas para que no hagas otra cosa. ¿No? No sé si me entiendes. Porque si dice que ya tenía las obras buenas que podíamos hacer para que anduviésemos en ellas, pues obviamente no es para cuando nos vayamos, es para mientras estamos aquí. ¿Sí o no? Entonces recibes junto con la salvación un paquete de buenas obras que vas a vivir que tiene que ver con lo que vas a hacer en esta vida. Si vas a ser una persona que vas a ayudar a los pobres, o si vas a ir a los hospitales, o si te vas a portar así correctamente con tus padres, o si lo que sea que vayas a hacer bien, es parte de las buenas obras que Dios hizo anticipadamente para que tú caminaras en ellas. Amén.
pero eso no me justifica. Eso no me hace pagarle nada a Dios, solamente es un resultado de mi nueva naturaleza. ¿Está ahí? ¿Qué es lo que se espera de un cristiano? Pues que esté activo, que quiera hacer algo, que quiera servir, que quiera ayudar a alguien, que de su nueva naturaleza esté dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de que sea reconocido Dios y glorificado su nombre, porque esa es parte de su nueva naturaleza. Si eso no pasa con un cristiano, algo está mal con su mente y con su corazón, porque es parte de la nueva naturaleza. Dile a la persona que está a tu lado, ahí te hablan. No los oigo. Entonces dice el verso 28, y ahí lo voy a dejar. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Verso 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la... Estamos resumiendo. Hay muchísimo que hablar de eso, pero con esto debe de quedarte clarísimo a ti. ¿Y qué es lo que tú compartes? Esto. Cuando tú le hablas a otra persona de Dios, ¿de qué le vas a hablar? De la obra maravillosa de Jesús. Y le vas a decir esto que para ti ya tiene que ser completamente natural, completamente normal, tiene que ser para ti esta obra, hablar de la obra de Jesús. ¿Puedo hacer algo para agregarle a la obra de Jesús? Pregunta, ¿puedo hacer algo para agregarle a la obra de Jesús? Contésteme todos. No. Entonces Dios, que ha preparado las buenas obras de antemano, nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, para que se arrepientan, ¿verdad? Para que vengan a Jesús. ¿Y qué es eso? Pues son las buenas obras. Anunciar las buenas nuevas de Cristo es parte de las buenas obras que hacemos. Ahora, lo que sí va a pasar, escucha, ya quedó listo lo de la justificación, eso lo hace Jesús. Pero lo que sí va a pasar, quiero cerrar un poco esto, es que las cosas que tú hagas con buenos motivos van a tener una recompensa. Eso es aparte. Di conmigo esa parte. No tiene nada que ver con la salvación. Dilo, no tiene que ver con la salvación. O sea, te lo voy a decir de otra manera. Sí hay, de alguna manera, hay una sustancia. Por eso dice el Señor que hagamos tesoros en el cielo y no en dónde. Es una clave de lo que te estoy diciendo ahorita. O sea, sí es importante hacer buenas cosas y tener buenos motivos para hacer buenas cosas. Porque depende de eso, es algo que estamos construyendo en donde no es robado. ¿Y dónde no es robado, dice la Biblia? En el cielo. Ahora, lo importante son los motivos. Di conmigo motivos. Otra vez, di los motivos. La motivación. Ya te he dicho esto y te lo he dicho varias veces. Ahorita te tiene que quedar más claro. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo. Lo mismo. Por ejemplo, darle de comer a una persona hambrienta en la calle. Para que nos quede claro que las dos están haciendo lo mismo. Una lo hace para sentirse bien consigo misma o para tratar de justificarse. Y la otra simplemente lo hace porque ama a Dios y lo hace en el nombre de Jesús. Delante de Dios, la que tiene recompensa o tiene valor en el cielo es esta. Esta no. La que lo hace por sí mismo, para quedar bien consigo mismo o para tratar de justificarse delante de Dios, perdón que use esto, pero es lo que dice la Biblia, apesta. Dice la Biblia que nuestras obras hechas así son como trapos de inmundicia. O sea, a Dios le huelen mal. Fíjate, te estoy diciendo la misma obra, para que te quede claro. La misma obra. La diferencia es la motivación. Yo, alegre, gozoso, contento, agradecido con Dios, le sirvo porque lo amo y lo honro y todo lo que hago lo hago como para Él. Entonces todo lo que yo haga le honra y le glorifica. ¿Dónde va eso? Al cielo. ¿Estás ahí? Se me quedan viendo con una cara. Ya veo que algunos de ustedes dicen, oh, caracoles, ¿no he invertido bien? ¿Es una inversión? ¿Sabes qué es una inversión?
Porque la Biblia le llama a eso, permíteme tantito, ¿verdad? Que es como pasar por fuego las obras. Las obras van a ser pasadas por fuego, dilo. Y entonces dice que algunas pues van a ser como hojarasca. ¿Qué le pasa a la hojarasca? ¿No? Se enciende, desaparece. En cambio, si es metal, se funde, se pone al rojo vivo, la escoria sube, la escoria se quita y queda refinada y permanece y con valor. ¿Sí o no? Bueno, pues precisamente es de lo que estamos hablando. Así que pon atención a eso. Voy a poner, está en 1 Corintios 3, verso, vamos a leer un poquito antes, pero está en el verso 12. Dice, hablando de fundamentos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué dice? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué dice que será salvo? Porque la justificación es otra cosa. ¿Ya quedó claro? Por eso dice que va a ser salvo, pero la obra no va a permanecer. Entonces, yo hago obras, pero no las hago para pagarle nada a Dios, sino porque estoy agradecido y eso también produce algo en el cielo. Y toda obra va a ser probada. Diga conmigo, toda obra va a ser probada. Entonces ya con esto estamos concluyendo. ¿Qué voy a hacer yo con mis obras? Cuidar cómo las hago, ¿no? Primero, hacer. Diga conmigo, necesito hacer cosas. Servir a Dios. Porque si no, no tengo nada que estoy mandando al cielo. Si no hago cosas, no mando nada al cielo. No hay material. No hay obra que se pruebe, porque ahí dice que se van a probar las obras, y si no hay obra, ¿qué prueban? Pues nada. Pero si una obra está bien hecha, va a permanecer, va a valer. Y aquí habla de metal, por eso dice oro, y dice plata, y dice hojarasca. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los motivos. ¿Puedes ponerte en pie, por favor? ¡Wow! ¿Sí aprendiste algo? ¿Sí o no? El Señor de repente nos lleva a escrituras, digamos, tan elementales y tan básicas como estas. Pero sabes una cosa, yo estoy seguro que a ti a veces se te olvida. De repente te metes en tus asuntos, cierra tus ojos, escúchame. De repente te metes en tus asuntos, en tu vida, y cuando menos te das cuenta ya estás otra vez tratando de ganar votos o el cielo, o a Dios, o caerle bien, o tratando de decir, mira Señor, no soy tan malo. Así no funciona. Ya te lo expliqué. Vamos a poner en orden nuestro corazón delante de Dios. Cierra tus ojos. Yo no sé si aquí el día de hoy hay alguien que nunca le haya entregado su vida a Cristo, pero yo creo que este es un buen momento para que tú te rindas a Él. Es algo que es personal, voluntario, totalmente consciente. Tú tienes que hacerlo, nadie lo puede hacer por ti. Tienes que entregarle tu vida a Jesucristo, rendirte, y eso es exactamente la invitación para ti en esta mañana. Siempre lo hacemos así, lo quiero volver a hacer hoy de la misma manera. Vamos a orar todos en voz audible, pero esto es algo que tienes que hacer tú. Tú que nunca lo has hecho, es para ti. O que lo has hecho sin conciencia y quieres hacerlo con plena conciencia. Ahorita que entendiste cómo es, a lo mejor es el día que tienes que declarar esta oración. Así que vamos a orar todos, por favor. Cierra tus ojos y dile conmigo, Señor Jesucristo, perdóname por todo lo malo que yo he hecho en mi vida, por cada pecado que he cometido.
Yo me arrepiento y te pido perdón. Te abro mi corazón y te entrego mi vida. Aquí estoy. Me rindo a ti. Desde este día, Señor, yo te declaro y proclamo como el único Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida. Ahora entiendo que tú eres el que pagaste el precio por mis pecados. Me arrepiento y acepto con toda libertad que tú eres el único Señor de mi vida. En el nombre de Jesús, ¿puedes decir amén? Deja tus ojos cerrados. Ahora que todos los presentes que están aquí le han entregado su vida a Cristo, quiero decirte que hay necesidad de poner orden en tu corazón también. ¿Para qué? Para que no haya nada en tu vida que pudieras haber estado haciendo mal. Pon tu mano en tu corazón y dile: Señor Jesucristo, Espíritu Santo, ayúdame para que cada vez que yo haga algo, lo haga para ti y con motivos correctos. Para que la obra que yo haga te glorifique, te honre. Mi vida quiero dedicar para servirte. Haga lo que haga, estudie lo que estudie, trabaje lo que trabaje, me dedique a lo que me dedique, y especialmente si tú me llamas para servirte. Respira profundo. Espíritu Santo de Dios, dile: yo recibo con libertad el poder de la sangre derramada, que me justifica, que me santifica y me presenta acepto delante del Padre por la obra de Jesucristo en la cruz. Yo la recibo y la acepto en el nombre de Jesús.